En esta presentación hablaremos del pulpado mecánico a la piedra. Pulpado mecánico a la piedra o stone groundwood, ¿sí? Es el pulpado convencional a partir de troncos. Los troncos se presionan transversalmente apoyados sobre una superficie de una piedra que gira. Esta piedra tiene una granulometría en su superficie que arranca las fibras y, como ven en la parte inferior, hay como una pileta que se llama batea, donde cae la pulpa. Se ven aquí estos elementos que son regaderas que sirven para enfriar la piedra y limpiar la superficie para que caigan las fibras y los troncos que van a apoyar de diferentes maneras que vamos a ver ahora. El mecanismo es el calentamiento y ablandamiento de la lignina, que se torna plástica, pero no tiene que calentarse demasiado porque si no se quema y se oscurece. Entonces, por eso es que se agrega esa agua de refrigeración. El arrancamiento de las fibras por efecto de los granos del abrasivo que están en la superficie de la piedra y la refinación de las fibras arrancadas o regrinding que se produce en la misma piedra, porque las fibras que están en esa batea, ¿sí? que caen, son levantadas por el movimiento de la piedra y vuelven a pasar entre la piedra y los troncos, y entonces es como que en esa presión se someten a fuerzas de corte que hacen que se refinen. Entonces esa es una remolienda. Bueno, este es el proceso más antiguo de fabricación de pulpas del siglo XIX. Surge por ahí en 1856. Cuenta la leyenda que había la persona que inventó este, este sistema, estaba mirando unos chicos que con palos golpeaban una piedra al borde de un arroyo y se dio cuenta que se desfibraba la madera al chocar contra la piedra, y entonces se le ocurrió que sería una buena forma de sacar las fibras de ese palo, de ese tronco, y bueno, así surge el proceso. La mayor parte de los desarrollos tecnológicos de este proceso SGW es anterior a 1960. Estas pulpas son las de menor costo de fabricación, menor resistencia físico-mecánicas, se limita su uso solo a papel periódico, tienen un muy bajo consumo de energía frente a otros tipos de pulpas de alto rendimiento y excelentes características de impresión y ópticas. Por eso es que se siguieron usando pese a su falta de resistencia, porque para papel periódico es muy bueno por sus características ópticas, sobre todo de opacidad. Dentro de lo que son las variables de la desfibración, esto lo vamos a ver en todos los sistemas, vamos a tener, bueno, siempre tenemos variables de la materia prima, pero en este caso no las consideramos porque son las mismas para todas las materias primas, para todos los procesos. Tenemos las variables de diseño y las variables de operación. Dentro de las variables de diseño tienen que ver con el tipo de equipo, o sea, el tipo de desfibrador, el tipo de piedra, la fosa y la velocidad de la piedra. Mientras que las variables de operación vamos a tener la materia prima, la temperatura, la presión, el consumo específico de energía y el estado de la superficie de la piedra. Bueno, en cuanto a las variables de diseño de equipos, fíjense que este es un modelo que se llama de bolsillos. El primero que vimos tenía un solo bolsillo con los troncos,
pero para aprovechar más la piedra se agregaron más recámaras o bolsillos y se agregaron también elementos de presión contra la piedra, de los troncos contra la piedra. Y bueno, y esto hace que cuando uno de estas recámaras llegan a quedar vacía de troncos, las otras están funcionando, entonces puede retroceder, puede cargarse con troncos nuevamente y comenzar su recorrido mientras otro se vacía y así sucesivamente. Entonces, este es el tipo más antiguo, es el de bolsillos múltiples, la operación totalmente manual, la producción de 6 a 20 toneladas día y ocupaba 300 horas hombre para 700 toneladas diarias. O sea, varios molinos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esta es una foto, es, no son grandes, son relativamente chicos y acá lo que tiene de interesante es el detalle de la recámara. Aquí las personas tienen que cargar los troncos y acomodarlos contra la piedra y cerrar acá la tapa para que empiece el pistón a presionar los troncos contra la piedra. Otro Otro sistema es este de recámaras bajas para locales de techos bajos. Tiene, fíjense que es distinto porque en vez de ser las personas las que van cargando los troncos, tiene esta abertura que sería esta recámara donde los troncos caen de alguna manera y son presionados aquí en el bolsillo. Este sistema es parecido al anterior, cuando uno está retrocediendo, el otro está presionando y el principio de la piedra, las tuchas, la fosa es exactamente lo mismo. Este es otro modelo. En este modelo hay unas cadenas que tienen uñas que tienen movimiento y van presionando los troncos contra la piedra. Este es el que se llama de cadenas. Em, Este es de 1915. Él tiene una recámara alta, o sea que los troncos se pueden cargar directamente acá. Digamos, estas son las recámaras. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la presentación anterior la parte de preparación madera, había unas personas que estaban acomodando los troncos para cargarlos en un sistema? eh, y, y era esto exactamente lo que hacían, cargar estas recámaras. Y bueno, no es discontinuo como los anteriores, sino que es continuo, ¿no? Continuamente están los troncos siendo presionados contra la piedra. Bueno, este diseño que vimos recién es un diseño que suele tener problemas de mantenimiento de las cadenas, y entonces así de por sí no es un sistema muy utilizado, pero es un sistema que se aprovechó para diseñar un proceso que se llama Thermo-Groundwood, TGW. Este proceso es interesante porque el proceso de cadenas que vimos recién, al friccionar los troncos contra la piedra, eh, en presencia de agua se genera vapor y sale mucho vapor a través de los troncos, ¿no? Teóricamente ese vapor va calentando los troncos, pero hace que en los galpones donde están los desfibradores haya una nube permanente de vapor. Entonces, bueno, se les ocurrió hermetizar esta parte de las cadenas y cargar agua que se calienta por la fricción y entonces hace que condense el vapor, mantenga caliente el agua y no salga vapor a la superficie. Entonces eso es interesante. Se ponen 20 a 50 centímetros de agua sobre la piedra y funciona como un pretratamiento térmico, ¿no? Ablanda la lignina
durante un poco más de tiempo, mejora la humedad y hace que la temperatura hace que se rompan menos las fibras. Así que este termogroundwood es un sistema, una adaptación de un sistema existente para mejorar la calidad de la fibra. Bueno, y después hay otros diseños, pero que prácticamente ni se usan ni se han modificado, entonces por eso no los damos, pero sí los pueden encontrar en los libros de texto. En la evolución siguiente, ya en los años 70, 80, es el pulpado mecánico a la piedra presurizado, PGW. Es una evolución tecnológica del SGW. Se comenzaron, como decía, a instalar a fines de la década de los 70, surgieron en Suecia. Y la diferencia que tiene con el SGW es que todo el sistema está dentro de una carcasa que mantiene una presurización, pero lo interesante del sistema es que está presurizada con aire comprimido, no con vapor. Entonces, al estar presurizado con aire comprimido, eh, separa, digamos, el ajuste del vapor con la temperatura, ¿no? De la presión con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera un aumento de la temperatura de ebullición del agua. O sea, el aumento de presión hace que el agua llegue a su punto de ebullición más tarde y entonces permite trabajar en medio acuoso, no en medio vapor, a temperaturas altas. Eso es muy interesante porque no se produce evaporación en la interfase madera-piedra, todo se trabaja con agua caliente, ¿no? Pero con agua caliente a alta temperatura. Y fíjense cómo es el sistema. Es como el que vimos recién de recámaras bajas, el antiguo sistema de recámaras bajas, solo que está dentro de una carcasa y la carcasa se mantiene presurizada. ¿Cómo hago para mantener la presurización en el momento que tienen que cargarse los troncos? Bueno, tiene una doble compuerta. Entonces, cuando se cargan los troncos, se abre una compuerta cuando la otra está cerrada. Entonces ahí carga los troncos, cierra la compuerta superior y abre la compuerta inferior y entonces así no se pierde presión dentro del equipo. Fíjense que después tiene los pistones y tiene una mayor sofisticación de piedra, de sistema de afilado de piedra, de duchas, pero básicamente la tecnología de base es muy similar a la original de recámaras bajas. Acá está el detalle del bolsillo que les decía, ven que tiene una compuerta superior y una inferior, entonces se abren y se cierran alternativamente cuando se van a cargar los troncos para que no se pierda la presurización. Y fíjense acá que cómo cambia a medida que yo voy aumentando la presión, cómo va cambiando la temperatura del agua, la temperatura de ebullición del agua, ¿no? En 0 bar estamos a 100 grados, pero a medida que yo voy aumentando, ¿sí? Por ejemplo, a 3 bar ya estoy como a 140 y a 5 bar estoy como a 160. Entonces esto hace que yo tenga agua caliente sin vapor a temperaturas muy, muy elevadas. Esto para la operación del equipo es muy conveniente. Y así surgen los diferentes tipos de PGW, el que se llama 90 el que se llama 70, 95 y 120. Esos valores dependen de las temperaturas de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando aparece una S, ¿sí? Es porque es una super groundwood. Si es una super groundwood es porque estoy trabajando a 5 bar. O sea, estoy trabajando a temperaturas muy altas. Si tiene una C es porque se agrega en el agua de las duchas, se agregan químicos. Entonces, por ejemplo, PGW 70 es una molienda a 3 bar
y 70 grados de agua en las regaderas. Y una CPGW 95 es a 3 bar con 95 grados de agua de duchas y con químicos en el agua. Entonces, esto es la forma, la nomenclatura que se usa en este tipo de pulpado PGW. El sistema es bastante sencillo porque tenemos el molino, el desfibrador, y a partir de ahí simplemente sale la pulpa, eh, pasa a un depósito y de ahí pasa al sistema de depuración y ya va a sistema de depuraciones screening, y ya va a blanqueo o a otra parte del proceso. No tiene grandes cosas el sistema. Bueno, acá tenemos el esquema de la comparación de principios, lo que sería la GW o a la piedra común atmosférica con su salida de vapor a través de los troncos, la TGW con el agua sobre, sobre la piedra y los troncos sumergidos, lo que mantiene la temperatura, y la PGW que ya tiene una presión, mantiene una presión con aire comprimido entre 2 y 5 bar. Bueno, acá tenemos el consumo específico de energía de la Stone Groundwood y la Pressurized Groundwood con respecto a la TMP y ven que siempre los procesos a la piedra tienen mucho menor consumo energético que los procesos con refinador. En particular, después vamos a ver, el proceso TMP tiene muy elevado consumo de energía por las características propias del proceso. Em, bueno, lo vamos a ver después, ¿sí? Pero lo que podemos decir como adelanto es que los refinadores siempre tienen mayor consumo energético que las piedras y por otra parte el tema del ablandamiento de la lignina hace que las pulpas sean de mejor calidad pero con mayor consumo de energía. SEC significa consumo energético específico y específico es por tonelada de pulpa, por eso es megawatt hora por tonelada de pulpa. Y 90% significa el porcentaje de humedad seco al aire. Siempre en general se miden las toneladas, toneladas seca al aire, con 10% de humedad. En esta diapositiva podemos ver el costo de fibra por tonelada de papel terminado para Estados Unidos. Son diferentes papeles y diferentes regiones de Estados Unidos. Y el costo de fibra incluye el costo de madera, la pulpa química de refuerzo, la energía, los químicos, el costo de mano de obra, el tratamiento de fluentes, la recuperación de calor y los costos de inversión. Esto fíjense que los diferentes tipos de pulpa, SGW, PGW, TMP, CTMP, tienen diferentes costos. En general, la PGW termina siendo la más barata de todas en cualquier lugar y de Estados Unidos. Acá tenemos papel periódico en el sur, papel supercalandrado en el noreste, papel LWC que es low weight coated, o sea, es un encapado de bajo gramaje en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y ven que la TMP es más cara y la CTMP es la más cara de todas. Pero hay una diferencia en las fábricas integradas y en las fábricas no integradas, ¿sí? O sea que en las fábricas no integradas, cuando tengo que comprar la fibra, el costo de transporte, el costo del secado hace que el costo obviamente sea más caro. Por eso es que este tipo de pulpas que son tan baratas, porque estamos hablando de pulpas que no se pueden vender a más de $400 la tonelada,
al lado de una pulpa química que el precio medio está de $800 la tonelada para arriba, 800 cuando el precio está medio mal. Entonces no se producen como, no se suelen producir como pulpa de mercado, sino que se producen directamente para utilizarse en fábricas integradas. Bueno, y veamos un poquito la tecnología de las piedras. Bueno, originalmente eran piedras de piedra, ¿no? Que se sacaban de una cantera y se las redondeaba, se les daba forma, pero posteriormente ya se desarrollaron de concreto, ¿sí? Con segmentos abrasivos en la superficie, atornillados. Estos segmentos abrasivos tienen granos de carburo de silicio u óxido de aluminio. Ahora ya al ser fabricadas, estas losetas pueden ser fabricadas de diferentes granulometrías, con características particulares y diferentes materiales. Así se ve, esta por ejemplo tiene una zona con una alta abrasión, está para reparar, entonces se le cambian directamente las losetas y no hay que descartar la piedra entera, como era antes, ¿no? Que se podía romper por tensiones térmicas directamente la piedra o se rompían partes de la superficie y entonces o se deformaba y había que cambiarlas. Ahora simplemente se cambian esas losetas. Y bueno, y acá se nota, ven cómo es la superficie. Por un lado tiene ranuras, tiene un dibujo eh, que va, que va a ser la zona que va a apoyar, ¿no es cierto?, contra el tronco. Tiene estos canales que permiten que la fibra que se libera pueda circular. Pero por otro lado, todas estas partículas, estas arenitas, que van a ser las que van a sobresalir en la superficie, son las que van a producir el arrancamiento de las fibras. ¿M? Entonces se regula el tipo de abrasivo, el tamaño del grano, la cantidad de granos por unidad de superficie periférica de la piedra, el tipo y dureza del cemento ligante, la intensidad y frecuencia del afilado. También habíamos dicho que teníamos regaderas y estas regaderas se ven de esta manera, que son para limpiar la superficie de la piedra y para también enfriarla. Y recién hablábamos del afilado de la piedra. Bueno, ese dibujo, ¿sí? Con esas ranuras, se hace con un elemento de afilado. ¿Por qué? Porque de tanto roce contra la madera es como que se va gastando la superficie y va quedando una superficie lisa que gasta mucha energía, pero energía improductiva porque no saca fibra de la madera, ¿no? Entonces, cada tanto se restaura la superficie mediante el afilado. El afilado facilita el desfibrado, cuida el consumo energético, mantiene la calidad de la pulpa, refina las fibras una vez separadas y también favorece el transporte de la pulpa a la fosa porque se hacen nuevamente con el elemento de afilado, se abren las ranuras, ¿no? Entonces el elemento de afilado es así, puede tener diferentes dibujos, ¿no? Y lo que hace es, se lo hace rotar contra la piedra y va, dependiendo del dibujo que tenga, va marcando la piedra, ¿sí? Se lo hace circular de un lado al otro de la piedra, mientras la piedra gira, entonces va marcando nuevamente un dibujo sobre la superficie de la piedra. En esta diapositiva vamos a ver lo que es el afilado y lo que es el acondicionamiento de la piedra. El afilado consiste, como vimos, en
en marcar la piedra. Esa marca de la piedra significa que yo estoy sacando, estoy horadando la piedra en determinados lugares, ¿sí? Estoy sacando material, estoy sacando arenitas. Mientras que en los últimos sistemas de pulpado PGW lo que se incorporó es un sistema que se denomina watershed, que es el agua de las duchas a muy alta presión, con lo cual se limpia la superficie, entonces se saca todo lo que es resina acumulada y fibra de las arenitas y no es tan necesario volver a afilar. Entonces los afilados se pueden espaciar más y se conserva más la superficie de la piedra. Y en este primer diagrama tenemos lo que se llama el ciclo de afilado. Entonces pueden ver acá el tiempo cero es el cero y el tiempo 100 sería el momento en que tengo que volver a afilar, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, el que es la producción, ¿no? Esta línea que sería la línea de la producción en el tiempo cero es alta, ¿por qué? Porque al estar recién afilada tengo mucha capacidad de arrancar, ¿sí? Tengo la superficie muy abrasiva como para arrancar las fibras de la madera, entonces arranco mucho, tengo mucha producción. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, la superficie se va alisando porque se va gastando y porque se va llenando de partículas y entonces la producción empieza a bajar. Eh, Eso hace, si vemos acá la figura de energía, que la energía que está baja al principio del afilado, al tener más superficie de la piedra en contacto con la madera, va teniendo más rozamiento y por lo tanto va aumentando. Entonces cuando llego al ciclo, al final del ciclo del afilado, tengo muy alto consumo de energía. Y las propiedades, como siempre, van a aumentar con el refino, ¿no? Y al tener una pulpa con más regrinding y menos, cuando estoy al principio del ciclo y estoy arrancando fibra, esa fibra es como que tiene la superficie menos trabajada y una superficie menos trabajada no va a tener tan alta resistencia como cuando tengo mucha fibrilación. Entonces, veo que las resistencias a la tracción y a la explosión tienen un máximo al fin del ciclo de afilado. Entonces tengo que definir el ciclo del afilado eh, teniendo en cuenta todas estas cosas. Bueno, está bien, tengo una alta producción, la producción me cae, la energía me sube, la resistencia está buena, pero en realidad quizá yo podría afilar antes. Acá si ustedes ven, yo podría estar afilando, por ejemplo, en un 70%, en un 60% sin gran pérdida este, de resistencia y tendría mucho menor consumo energético y mayor producción, ¿no? Entonces estas cosas, bueno, se ven en cada fábrica, se toma una decisión sobre cuál es el punto en el cual el momento de afilar. Y lo que se hace es que nunca se tiene un solo desfibrador, sino que hay varios desfibradores en serie y no en serie, perdón, en paralelo, y entonces cuando se para uno, sigue funcionando los otros y así sucesivamente, ¿no? Uno se para hacer el afilado, los otros funcionan y van parando en forma secuencial. Bueno, esto es para que vean que estos sistemas siguen funcionando, o sea, no es que ya no exista el pulpado a la piedra, existen y se siguen instalando sistemas atmosféricos y sistemas presurizados. Y este tipo de piedra es una piedra muy moderna, es algo muy reciente y tiene que ver con una superficie, y fíjense, es un polvo de diamante. Es una superficie de acero recubierta de diamantes industriales que reemplazan las superficies de piedra cerámica convencionales, ¿no? Los diamantes se colocan en un patrón específico y preciso en función al tipo de madera, las condiciones de proceso y la calidad de la pulpa deseada. Y la reducción en el consumo de energía con esta piedra
puede alcanzar 300, 500 kilowatt-hora por tonelada con un ahorro anual mayor a 500.000 euros. O sea que están haciendo piedras con superficie de diamante, lo que sí aclaran es que es un diamante elaborado industrialmente, no es diamante natural, pero bueno, logran eh, una, una muy buena performance. Fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo de uso. En 2018, esta fábrica de Sudáfrica decidió encargar 6 núcleos de acero con superficies de molienda Galileo y alcanzó una calidad superior de pulpa, mayor producción, menor consumo de energía y se redujo la pulpa química blanqueada de refuerzo del 18 al 15%. Eso es muy importante. Fíjense que es un 3% de reducción y sin embargo lo marcan como un logro significativo porque la pulpa química es muy cara, cuesta el doble que la pulpa mecánica. Entonces ponerle un 15 o ponerle un 18 es una gran diferencia de costo para el papel final. Bien, una vez que tengo la pulpa, ¿qué es lo que se hace con ella? Lo primero que se hace, yo les había dicho anteriormente que en general pasan por muchas etapas de depuración y limpieza. ¿Por qué? Porque es importante que ninguna partícula llegue a la máquina de papel porque si se rompe la hoja la pérdida es grande. Entonces, la pulpa va a contener entre 0,5 y 1,5% de astillas, va a tener lascas, que es cuando se termina de gastar el tronco y queda como una lámina, ¿sí? Que pasa de largo, también se incorpora la pulpa. Entonces eso hay que sacarlo y eventualmente volver a desfibrarlo. Entonces lo que se hace es se coloca un tamiz vibratorio a la salida de la fosa con agujeros de 6 a 12 milímetros que se llama separador de astillas. Algunas fábricas tienen otro sistema de depuración posterior en serie para sacar astillas de tamaño mediano y también dependiendo de la calidad de papel, la pulpa aceptada va a pasar a depuradores más finos con orificios de 0,9 a 1,9 milímetros. El aceptado va a tener un 5% de ace fibrosos y astillas, se diluye y se bombea a los depuradores centrífugos. Y todos esos rechazos que fui sacando de los depuradores los voy a juntar y dependiendo de la cantidad los voy a pasar por un refinador de rechazos que lo puedo incorporar al sistema de pulpado eh, para deshacer y no tirar nada de estas partículas de madera. Ahora bien, sí, eh, no es significativo, se pueden directamente quemar en una caldera de leña. Y en cuanto al sistema de agua blanca, y es pesado, bueno, después de la depuración, el agua que se utiliza se separa por filtración y la pulpa pasa a un tanque de almacenamiento y el agua blanca va a un tanque separado. Agua blanca siempre le llamamos agua blanca porque se ve blanca, ¿sí? Porque contiene los finos que pasan por la tela metálica del espesador y tiene además gran parte del calor que se generó en el proceso de molienda de la madera. Así que es un agua caliente y llena de finos. Esa agua se va a usar para diluir en diferentes puntos del proceso. Entonces, para no perder ese calor, eventualmente los finos y químicos se funciona en sistema cerrado y se recircula a las regaderas del molino, también a los depuradores, nuevamente que requieren dilución. ¿M? El requerimiento teórico aproximado es de 32 kilos de agua por cada kilo de pulpa producida.